Hermanos míos, todos hemos estado en momentos donde la presión revela quién realmente somos. Momentos donde pensábamos que reaccionaríamos de cierta manera y terminamos viendo en nuestro corazón algo que no esperábamos encontrar en ese lugar. Todos hemos experimentado esos momentos. Quizás una conversación difícil, una discusión en el hogar, un momento donde alguien recibió el reconocimiento que nosotros queríamos, un instante donde fuimos corregidos, heridos o ignorados. Y de repente descubrimos algo en nosotros mismos, que muchas veces nosotros estamos preocupados o estamos más preocupados por nosotros mismos de lo que imaginábamos. ¿Les ha pasado? Esta mañana, hermanos, nos vamos a acercar a una mesa. No es cualquier mesa. Es la mesa más importante de la historia. En esta mesa está sentado el Hijo de Dios horas antes de morir en la cruz. Es un momento solemne, es un momento importante, es un momento valioso, pero todo cambia cuando los discípulos comienzan a hablar. El título de este sermón es Corregidos en la mesa y la idea central es la siguiente. El orgullo y la autosuficiencia nos ciegan, pero Cristo en su gracia corrige y sostiene a los suyos. El orgullo y la autosuficiencia nos ciegan, pero Cristo nos corrige y nos sostiene. Este sermón estará dividido en 2 puntos. Vamos a ver el primer punto. El primer punto lleva por título: el orgullo nos impide ver con claridad. El orgullo nos impide ver con claridad. Hermanos, cuando nosotros leemos los versículos anteriores de nuestro pasaje, nos damos cuenta que se estaba acercando la fecha de celebrar la Pascua. La Pascua era una fecha muy importante para los judíos, donde ellos celebraban la salida de Egipto y la liberación de Dios, y cuando un cordero fue sacrificado y el ángel de la muerte los pasó por alto. Esta fiesta, hermanos, los judíos lo celebraban todos los años, y de acuerdo a nuestro contexto, Jesús y sus discípulos estaban haciendo los arreglos para celebrar esta fiesta, para participar de esta cena. Lucas nos dice en el verso 14 que cuando llegó la hora de participar de la cena, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles y lo primero que sale de la boca de Jesús es lo siguiente, verso 15. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Detengámonos allí. Hermano, Jesús sabe que en las próximas horas va a morir. Él sabe que se acerca su muerte. Él sabe que dentro de poco va a ser arrestado, va a ser juzgado y va a ser crucificado. Jesús sabe que esta es la última cena. Y lo primero que le dice a sus discípulos en esta cena no es una instrucción, no es un mandato, no es lo que ellos tienen o deben hacer, no es una advertencia, sino lo primero que hace Jesús es una expresión, es una declaración de amor. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Jesús quería estar con sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos. Jesús lo quería tener cerca de él antes de morir. Nos sigue diciendo el pasaje que luego que están sentados a la mesa, Jesús toma el pan, da gracias y dice: este es mi cuerpo
que por vosotros es dado. Jesús acá está hablando de su muerte. Luego toma la copa y dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús continúa hablando de su muerte. Jesús incluso habla del nuevo pacto que Dios hace con ellos. Jesús explica la salvación, el nuevo pacto que Dios va a hacer con los suyos, con sus discípulos. Jesús incluso predice que la forma o el medio por el cual va a entregar su vida va a ser porque uno de los que están allí lo va a traicionar. Jesús lo sabe todo. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Hermanos, vemos que los discípulos ignoran, en primer lugar, lo que Jesús les está diciendo que quiere compartir con ellos. Ignoran la expresión de amor de Jesús. Vemos que los discípulos ignoran lo que Jesús está hablando del nuevo pacto, de la salvación que les es dada. Los discípulos ignoran el cuerpo que será entregado a favor de ellos. Los discípulos ignoran la sangre que será derramada a favor de ellos. A los discípulos no les importa nada de esto. Lo primero que preguntan los discípulos es, ¿quién será el traidor? ¿Quién será el traidor entre nosotros? Y luego inmediatamente empiezan a hablar de quién es el más importante entre ellos. Qué terrible, hermanos. Imagina que estás en la despedida de un ser querido, un amigo, un familiar que está a punto de fallecer, quiere estar rodeado de sus seres queridos, está derramando su corazón y de repente todos empiezan a discutir sobre quién se va a quedar con la casa, quién se queda con el terreno, quién se queda con el carro o quién era el favorito del que se va a morir. Hermanos, eso es lo que está ocurriendo aquí. Jesús está hablando de morir, de entregar su vida, y los discípulos están hablando sobre quién es el más importante entre ellos. Hermanos, el orgullo de los discípulos les impedía ver lo que estaba pasando. El orgullo de los discípulos les impedía ver lo que Cristo les estaba diciendo. Hermanos, y luego de leer este pasaje, nosotros nos podemos preguntar y decir, ¿cómo es posible que los discípulos puedan escuchar a Jesús, al Salvador de la humanidad, al Dios encarnado, diciendo que va a derramar su sangre por ellos, y lo primero que se te ocurra es pelear sobre tu propia posición? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estén tan enfocados en sí mismos e ignoran incluso la declaración de amor y de deseo y de compañía de Jesús, de querer estar con ellos en este momento y en estas horas tan importantes? Hermanos, ¿no debería llenarnos de temor saber que los discípulos estaban literalmente viendo al Salvador? Estaban sentados a la mesa junto a Jesús y aún así solo estuvieran pensando en sí mismos. La tragedia de los discípulos, hermanos, es que su orgullo les impidió ver la gloria de Cristo delante de ellos. Y ahora pregunto, ¿acaso muchas veces nosotros no somos iguales a ellos? ¿Acaso muchas veces no somos iguales a ellos? Los domingos o los miércoles que estamos en este lugar, cuando se está exponiendo la palabra de Dios, cuando se está orando a nuestro Dios, cuando se está cantando a nuestro Dios, y en vez de estar prestando atención a lo que Dios está hablando, internamente estamos pensando en nosotros mismos. Estamos pensando en nuestros problemas, en lo que vamos a hacer cuando salgamos de este lugar, en lo que vamos a comer, en cómo está vestida fulana,
en si me saludó o no me saludó fulano. Estamos escuchando la palabra de Dios siendo proclamada y muchas veces nosotros, como los discípulos, estamos centrados y pensando solamente en nosotros mismos. Venimos a este lugar a contemplar a Jesús, ese es el objetivo, pero la realidad es que muchas veces venimos a este lugar a competir entre nosotros. ¿Quién es el más importante? ¿Cómo hago yo para escalar en la iglesia? Si luego hago membresía, ¿significa que después puedo predicar o puedo servir en tal sitio? ¿O será que ya puedo ser diácono? ¿Cómo hago para que me vean? ¿Será que si yo empiezo a subir frases de la Biblia en internet, quizás así me puedan ver más? Usamos a Cristo como un medio para engrandecernos a nosotros mismos. Esto es lo que estaba pasando en la mesa, hermanos. Preguntémonos, cuando alguien recibe reconocimiento entre nosotros, ¿nos alegramos sinceramente? ¿O nos incomodamos? Cuando en medio de la iglesia, que es el lugar donde exaltamos y escuchamos lo que Dios tiene que decirnos, nadie nota nuestro servicio, ¿seguimos sirviendo con gozo? ¿O nos frustramos? Y decimos, aquí no me valoran, nadie me presta atención. Hermanos, así se manifiesta el orgullo. El orgullo muchas veces no se muestra con una arrogancia visible. El orgullo muchas veces no habla en voz alta, como podemos ver que los discípulos hacían, descaradamente. Así luce el orgullo. Pero muchas veces el orgullo es más sutil. A veces solo observa, compara, calcula quién sabe más, quién sirve más, quién tiene más influencia. Y mientras aparentamos escuchar a Jesús, por dentro estamos compitiendo. Hermanos, esto era lo que estaban haciendo los discípulos. Los discípulos tenían una perspectiva equivocada, una idea equivocada de las cosas. Los discípulos tenían una perspectiva equivocada sobre lo que Jesús les estaba enseñando. Si nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que esta no es la primera vez que los discípulos tienen una idea equivocada de cómo piensa Jesús, de cómo actúa Jesús y de lo que les quiere enseñar Jesús. Por ejemplo, en una ocasión, en Lucas 9, los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Entonces Santiago y Juan, los hijos del trueno, le piden permiso a Jesús para que los deje hacer descender fuego del cielo y los destruya por no haber escuchado a Jesús. Jesús los corrige, recordándoles que la misión del Hijo del Hombre no es perder las almas, sino salvarlas. En otra ocasión, los discípulos reprendían a los padres porque llevaban a sus hijos para que Jesús orara por ellos. No, dejen al Señor tranquilo, Él está ocupado. Jesús los corrige diciéndoles que deje que los niños vengan a Él, porque de los tales son el reino de Dios. Y en otra ocasión, hermanos, los discípulos le prohibieron a un hombre hablar de Jesús porque este hombre no se juntaba con ellos. Viene Jesús, los corrige una vez más diciendo que lo dejen tranquilo, que deje que continúe hablando de él, porque el que no es contra él es. Y acá, hermanos, en esta narración, sentados todos a la mesa, está ocurriendo exactamente lo mismo. Los discípulos tienen una idea equivocada sobre lo que Jesús está diciendo, sobre la grandeza y quién es verdaderamente importante y sobre el poder. Ellos tienen una idea distorsionada. Pero ¿saben qué hace Jesús? Jesús no los abandona.
Jesús no se levanta de la mesa, no los condena y le dice, lárguense de acá, yo no quiero saber más nada de ustedes. Jesús no hace eso. Jesús ve perfectamente el orgullo de sus discípulos y aún así se sienta a la mesa y permanece en la mesa junto con ellos. Hermanos, Cristo los corrige. Y cuando Cristo los corrige, quiero que sepamos que Cristo no está corrigiendo a discípulos humildes que tuvieron un pequeño error y bueno, vamos a corregirlos. No. Cristo está corrigiendo a discípulos orgullosos, ciegos y egoístas, y aún así les sirve el pan. ¿Qué esperanza hay para nosotros, hermanos? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Porque si Jesús los hubiera desechado de la mesa, a los orgullosos de la mesa, ninguno hubiese permanecido sentado en ese lugar. Leamos el versículo 25. Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hermanos, lo que Jesús está diciendo acá es que en su reino, es que en la forma correcta de las cosas, en el mundo de Dios, su reino no funcionaba como los reinos del mundo, donde en los reinos del mundo el que se enseñoreaba, el que se imponía, ese era el importante. Jesús dice, no, esto está mal. Esta es una idea distorsionada y es la idea distorsionada que tienen los discípulos y por eso ellos están discutiendo sobre quién es el mayor. Jesús les dice en el verso 27, yo estoy con ustedes como el que sirve. Jesús está corrigiendo la idea que tenían los discípulos. Les está diciendo el mayor no es el que se enseñorea, sino que el mayor es el que se humilla y el que lo sirve. Y quiero que sepan algo, discípulos. Yo estoy aquí en la mesa con ustedes como el que sirve. Jesús vuelve al inicio. Mírenme a mí. Escúchenme a mí. El grande es el que sirve y yo estoy como el que sirve. Y Jesús lo va a demostrar. Jesús les sirvió hasta la muerte, entregando su vida, su cuerpo, su sangre en favor de ellos. Hermanos, esto es lo que hace Jesús. Jesús acaba de corregir a sus discípulos. Les mostró que la grandeza en su reino no se parece a la grandeza del mundo. Les mostró que Él está como el que sirve, derramando su vida por ellos. Pero también hay algo importante que podemos ver en la forma en cómo Jesús los corrigió. Porque los discípulos empezaron cada uno a discutir sobre quién era el más importante. Y lo que no sucedió es que ninguno de ellos de repente se detuvo en la conversación y dijo, oye, ya va, estamos siendo como muy arrogantes, ¿no? No sé, Jesús está ahí diciendo que va a morir, que nos ama, que va a entregar su vida y nosotros estamos discutiendo por tonterías. Somos unos arrogantes. No, ellos ni siquiera se habían dado cuenta, hermanos. Por lo tanto, lo que hace Jesús acá es muy importante porque el orgullo no se corrige solo. El corazón orgulloso necesita a alguien que desde afuera le muestre lo que él no puede ver. Jesús no espera que ellos se den cuenta que están siendo orgullosos, sino que Jesús toma la iniciativa, Jesús los corrige, Jesús les sirve y Jesús permanece junto a ellos. Y eso debería darnos esperanza a nosotros esta mañana, hermanos. Porque nosotros también somos orgullosos. Nosotros como los discípulos también tenemos ideas equivocadas sobre muchas cosas.
Y Jesús no espera que nosotros nos demos cuenta. Jesús viene y nos corrige. ¿Cómo lo hace? Por medio de su predicación, por medio de un hermano fiel que nos dice la verdad. Jesús, si hubiera esperado Jesús que ellos reconocieran su orgullo, Jesús se hubiera levantado y se hubiera ido. Pero Jesús no termina allí, hermanos. El orgullo de los discípulos demostraba que ellos tenían una idea equivocada sobre el poder y sobre la grandeza. Pero hay un discípulo en particular que también necesita una corrección. Y no es porque sea el más débil del grupo. Al contrario, es el que más seguro se cree. El que más firme se cree. El más comprometido, el más apasionado, el primero en responder, el primero en actuar, nada más y nada menos que Pedro. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. La autosuficiencia nos hace sobreestimar nuestras fuerzas. La autosuficiencia nos hace sobreestimar nuestras fuerzas. Leamos el versículo 31. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús llama a Pedro. Están todos sentados a la mesa. Jesús los corrige a todos, la idea que tenían falsa que tenían sobre el poder, sobre la grandeza. Y ahora Jesús mira a Pedro y le dice: Simón, Simón. El hecho de que repitiera estas palabras está llamando la atención de Pedro. Pedro, presta atención. Es como cuando le dijo: Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Recuerdan? Acá le está diciendo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Jesús está diciendo acá, hermanos: Pedro, Simón, el enemigo de tus almas, el enemigo de vuestras almas, ha pedido permiso a Dios para poder tener acceso a sus vidas y de esa forma sacudirlos como se sacude el trigo. ¿Y saben qué? Dios le ha dado el permiso. Hermanos, esto haría temblar a cualquiera. Los discípulos seguramente conocen la historia de Job. Ya han escuchado una vez donde Satanás le pide permiso a Dios para atacar la vida de Job con el propósito de que maldijera a Dios. Y ahora tenemos acá a Jesús diciendo que Satanás ha pedido la vida de ellos para sacudirlos como se sacude al trigo. La idea acá, hermanos, es sacudirlos como se sacude el trigo con la intención de separar la cáscara del grano. Satanás quiere demostrar que no hay grano en estos hombres, que no hay trigo en ellos, que son solo una cáscara vacía y Dios le ha dado permiso para que los zarandeen. ¿Cómo responderíamos nosotros si Jesús nos dijera esto? Daniel, Satanás te ha pedido para zarandearte. Rubén, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Plinio, Davis, Luis, Fernando, Jorman, Iglesia. Satanás los ha pedido para zarandearlos, para sacudirlos como trigo. Hermanos, la respuesta que esperaríamos de nosotros y que esperaríamos de Pedro ante esta advertencia es temor, es humildad, es humillarnos, es dependencia, es decirle: Señor, ayúdame, Señor, sosténme, no me dejes solo. Pero la respuesta de Pedro es otra.
Leemos en el versículo 33. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos míos, si nosotros hemos leído o hemos conocido la vida de Pedro, nosotros sabemos que Pedro no está diciendo esto de manera hipócrita, sino que Pedro realmente está convencido en su corazón que él puede llegar hasta allá con Jesús, hasta la muerte. Él está convencido de su propia fortaleza, de su propia autosuficiencia, y es precisamente allí donde está la trampa. Pedro estaba convencido de que jamás abandonaría a Jesús. Pedro confiaba demasiado en sí mismo, y hermanos, es uno de los peligros más grandes del alma. Sentir, pensar, decir que nosotros somos incapaces de caer. Cuando sabemos que somos débiles, andamos con cuidado. Dice un refrán: el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. El que sabe cuáles son sus debilidades se cuida. Pero el fuerte, el que se cree seguro de sí mismo, el que se cree capaz, ese es el que está engañado con su pecado. Hermanos, el hombre, la mujer espiritualmente inmaduro no es el que lleva recién llegado a la iglesia. Muchas veces es el que lleva años en la iglesia. No es muchas veces el nuevo, sino el que ya tiene experiencia. El autosuficiente, hermanos, muchas veces es el que confía tanto en su propia sabiduría, en su propia capacidad, en sus propias habilidades, más que en Cristo. Y esto nos debe llevar a preguntarnos otra vez: ¿todavía dependemos de Cristo? ¿Todavía nos acercamos a Él como hombres, como mujeres desesperados de su auxilio? ¿O silenciosamente ya empezamos a confiar en lo que tenemos, en lo que poseemos o en lo que sabemos? Pedro no era un hipócrita, hermanos. Era un hombre equivocado sobre sí mismo, era autosuficiente. Y aquí entre nosotros también habemos muchos autosuficientes, muchos que decimos: yo jamás haría eso. Yo no entiendo cómo alguien puede pecar así. Yo jamás. Yo nunca caería en ese pecado. Yo sé controlarme. Yo conozco mi Biblia. Yo tengo años en el Evangelio. Yo jamás dejaría a mi esposa. Yo jamás reaccionaría así. Yo tengo dominio propio. Yo soy prudente. Yo sé cuándo hablar. Yo sé cuándo escuchar. Muchos de nosotros hacemos y vivimos así. Y no entendemos que la única razón por la cual no hemos caído en ciertos pecados es porque la misericordia de Dios nos restringe, nos detiene. Y reflexionar en esto, hermanos, que es el propósito también por el que escuchamos la palabra de Dios hoy, debería llevarnos a humillar nuestras almas, a depender más de Cristo, a clamar por Él, por misericordia. Hermanos, los discípulos siguen sentados en la mesa y Jesús los corrige. Corrigió a los discípulos sobre su idea equivocada de la gloria, de la grandeza, del poder, y ahora corrige a Pedro con la idea equivocada de su propia autosuficiencia. Y es importante aclarar que Pedro no es un caso aislado. No es que Pedro era el único autosuficiente. No. Jesús usa a Pedro también para corregir a los demás. Porque si nosotros leemos otros evangelios, leemos que dicen que los discípulos también decían lo mismo que Pedro, que ellos tampoco lo iban a abandonar. Entonces Jesús, al escuchar la respuesta de Pedro, al escuchar a un Pedro autosuficiente que está seguro de sí mismo, que dice que va a ir hasta la muerte por ti, Jesús lo vuelve a corregir. Verso 34.
Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, no una, 3 veces que me conoces. El gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando vemos estas palabras de Jesús, nos damos cuenta que no hay enojo, no hay decepción. Jesús le está mostrando la verdad a Pedro. Jesús ya sabe que Pedro va a caer. Jesús sabe cómo Pedro va a caer. Jesús sabe cuántas veces Pedro va a caer. Jesús sabe que la caída de Pedro no es superficial, es profunda. Hoy escuchábamos de nuestro pastor Rubén lo solemne que son los juramentos. Y Pedro, cuando cae, jura que no conoce a Jesús. Pide a Dios que lo castigue, que lo maldiga si él está mintiendo. Pedro confiaba demasiado en sí mismo, hermanos. Y Jesús lo corrige. Jesús no lo deja solo. Jesús no le dice: está bien, Pedro, yo creo que tú vas a llegar. No, tú, Pedro, no vas a llegar. No eres fiel. Tú dices que irás conmigo hasta la muerte, pero yo te digo que tú, antes de que cante el gallo, antes de que pase un día, 3 veces me vas a negar. Y esto, hermanos, nos puede parecer duro de parte de Jesús, pero realmente no lo es. Es un acto de misericordia. Porque uno de los actos más amorosos, más misericordiosos de Cristo es destruir la falsa imagen, la falsa percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cristo hiere nuestro orgullo para salvar nuestras almas. Hermanos, hay algo en este pasaje que no podemos pasar por alto, y es que antes de anunciar la caída, antes de decir lo que va a pasar, Jesús ya había actuado a favor de Pedro. Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Pedro todavía no entiende nada. Pedro todavía no ha pedido ayuda. Pedro todavía no ha reconocido su debilidad. Y aún así, Cristo ya oró por él. Todavía Pedro se siente fuerte, pero Jesús ya oró por él. Pedro cree que permanecerá firme, pero Jesús ya oró por él y ya sabe todos los detalles de su caída. Y aún así, hermanos, no le dice: levántate y salte de la mesa. Lo ama y permanece sentado junto a él. Hermanos, hay descanso en estas palabras. Hay descanso en saber que Jesús nos conoce más a nosotros mismos de lo que nosotros mismos nos conocemos. Jesús conoce profundamente nuestros pecados. Jesús conoce cómo vamos a pecar en el futuro, cómo vamos a fallar en el futuro. Jesús conoce nuestro orgullo. Jesús conoce nuestra autosuficiencia. Jesús conoce lo terco que somos y aún así permanece junto a nosotros. Hermanos, esto no es solamente un sermón o una historia sobre las fallas o las caídas de los discípulos. Esto es una historia también principalmente sobre Cristo amándolos, corrigiéndolos y sosteniéndolos mientras todos siguen sentados en la mesa. Cuando nosotros leemos los capítulos posteriores, nos damos cuenta que Pedro cayó, tal como Jesús predijo. 3 veces antes de que cantara el gallo. Luego en el Evangelio de Juan vemos cómo Pedro regresó, exactamente como Jesús lo dijo. No porque ahora Pedro era más fuerte, no. Es porque Cristo lo sostuvo. Y Cristo le dice: tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús quería que los discípulos tuvieran una idea correcta de la grandeza, del poder, de ellos mismos. Y que supieran que Él lo sabe todo porque Él es el Mesías. Él predice todo, Él sabe todo, Él determina todo. Jesús es el Mesías, hermanos.
Él ya sabía que Pedro iba a volver. Él ya sabía, incluso antes de que Pedro se arrepintiera, que Pedro iba a regresar. Jesús lo restaura incluso antes de que peque. Hermanos, nosotros perseveramos igual hasta el final, no porque creamos que podemos, no porque digamos yo tengo una fuerza de voluntad inquebrantable que a mí nada me mueve, no porque nos comprometamos, no. Nosotros perseveramos es por la obra de Cristo a nuestro favor. Nuestra seguridad descansa en la obra de Cristo a nuestro favor, hermanos. A veces Dios permite temporadas en nuestra vida donde descubrimos la idea equivocada que tenemos sobre las cosas. Dios permite temporadas en nuestras vidas, situaciones que exponen nuestra ansiedad, situaciones que exponen nuestro temor, nuestro orgullo, nuestra cobardía, nuestra impaciencia. Dios usa cada una de esas situaciones para mostrar lo que había escondido dentro de nosotros. Y quizás si somos como Pedro, que no sabíamos que éramos así, podamos sorprendernos y decir, yo no pensé que yo fuera a reaccionar de esta manera. Yo jamás me imaginé que yo iba a pecar y caer de esta manera. Yo jamás me imaginé que yo era tan malo. Y esto es parte de la obra de Cristo a nuestro favor, sosteniéndonos, pero también corrigiéndonos. Hermanos, Jesús vivió la vida fiel que ninguno de los discípulos pudo vivir esa noche. Jesús fue obediente en cada momento. Él fue fiel donde nosotros cedemos. Él fue humilde donde nosotros buscamos gloria. Fue a la cruz no porque fallara, sino precisamente porque nunca falló. ¿Para qué? Para morir la muerte que merecían los que sí fallan, los que estaban sentados en esa mesa y los que están en este salón. Pero no solo murió, también resucitó. Se levantó de los muertos, lo que significa que su obra está completa. Esa es la base de nuestra seguridad. No necesitamos sostenerla por nosotros mismos. Hermanos míos, a lo largo de toda esta narración hay algo que se repite una y otra vez y lo hemos visto. Cristo corrigiendo a sus discípulos. Cristo permaneciendo con sus discípulos. Y eso, hermanos, es gracia. Es gracia y es amor. Porque Cristo, Dios, corrige a los que ama. Lo decía nuestro hermano Joel en la lectura consecutiva. Cristo corrige a los suyos. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Y aún nuestros padres terrenales nos disciplinaban a veces por cosas sin sentido. Pero este Jesús, este Dios, nos corrige por cosas que nos traen provecho, para que participemos de su santidad, para que seamos dependientes de Él, para que entendamos y veamos con claridad quién es Él. Qué diferente es Jesús de nosotros. Nosotros para corregir muchas veces descargamos nuestra frustración. Muchas veces lo hacemos con la intención de ganar una discusión. Lo hacemos para demostrar que tenemos razón. Yo lo he hecho muchísimas veces. Pero Cristo es diferente a mí porque Él corrige para restaurar, para enseñar. Él es el buen pastor. Y quizás algunos de nosotros acá estamos siendo corregidos por Dios ahora mismo. Quizás a través de una prueba, de una caída. Quizás Dios nos está corrigiendo a través de una enfermedad. Quizás Dios está agotando nuestros recursos para demostrarnos que no podemos solos, que no somos tan fuertes como creíamos, que no somos tan humildes como pensábamos. Y hermanos, la corrección duele. Y duele bastante.
Pero esa corrección es una evidencia de que Cristo no nos ha abandonado. El hecho de que seamos corregidos por Dios significa que somos suyos. Jesús sabía quiénes eran. Jesús sabía que Pedro lo negaría. Jesús sabía que todos huirían, que son torpes, que son orgullosos, que son débiles, que son lentos para entender. Jesús sabía todo eso y aún así los corrigió, permaneció en la mesa con ellos, les sirvió el pan, declaró el nuevo pacto a favor de ellos y aún así fue a la cruz entregando su cuerpo y derramando su sangre por ellos. Nuestra esperanza, hermanos, está en que Él fue perfectamente fiel por nosotros y que Él nos sostiene y nos corrige. Unas aplicaciones finales para terminar, valga la redundancia. En primer lugar, aprendamos a recibir la corrección de Dios con humildad. Una de las evidencias de madurez espiritual no es nunca necesitar corrección, sino poder recibirla sin endurecer nuestro corazón. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando Dios usa un hermano piadoso, una hermana piadosa para advertirnos, cuando Dios expone nuestro pecado, nuestra reacción natural la conocemos muy bien: defendernos, minimizarlo, justificarlos. Pero los creyentes crecen cuando dejan de proteger su orgullo y comienzan a pedirle al Señor: Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver por mí mismo. Corrígeme. Corrige las ideas equivocadas que tengo de ti, de los demás, de mí mismo. Usa tu palabra, usa la predicación, usa mis hermanos, usa las pruebas, usa las enfermedades, usa los fracasos dolorosos, pero nunca dejes de corregirme. Te pregunto, hermano, ¿hay algún área donde Dios te está corrigiendo hoy? Y en vez de recibirla con humildad, ¿estás resistiéndote a ella? Hoy quiero animarte a que aprendas a recibir la corrección de Dios con humildad. Y en segundo lugar, última aplicación, no solamente recibas la corrección de Dios con humildad, sino corrige también a otros, recordando cómo Cristo te ha tratado a ti. Hermanos, Jesús corrigió a sus discípulos. Los corrigió con verdad, pero también los corrigió con paciencia, con compasión, con esperanza. Hermanos, y eso debe transformar la forma en que como corregimos. Yo he sido culpable de corregir muchas veces desde la superioridad, desde el creer que no sería capaz de hacer esto. Es fácil hablar de nosotros mismos como si jamás fuéramos a caer. Pero el Evangelio, hermanos, destruye esa arrogancia. Nosotros somos necesitados de gracia. El que nos sostiene es Dios. Por lo tanto, cuando vayamos a corregir, corrijamos con paciencia. Cuando tengamos que corregir a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a alguien que cayó, hagámoslo recordando que nosotros también somos sostenidos por gracia y necesitamos la corrección de Dios. Corrijamos con verdad. No debemos minimizar la verdad, pero corrijamos también con lágrimas, con amor, con humildad, con paciencia, porque la meta de la corrección no es aplastar personas, sino restaurarlas. Hermanos míos, esa noche en el aposento alto, donde todos estaban sentados a la mesa, allí en esa mesa había orgullo, había autosuficiencia, había debilidad. Había hombres que iban a fallar miserablemente, pero en esa mesa
estaba sentado Jesús, corrigiendo, orando y sosteniendo. Y aún al día de hoy, el Señor Jesús sigue intercediendo por su pueblo. Así que dejemos de confiar en nuestras fuerzas y descansemos en la obra de Cristo. Y recordemos que un día, otra vez, nos sentaremos junto a Él a la mesa. Por lo tanto, adoremos a nuestro Señor porque Él es digno. Valoremos su corrección y su cuidado a nosotros. Y recordemos el argumento de nuestro sermón. El orgullo y la autosuficiencia nos ciegan, pero Cristo nos corrige y nos sostiene. Vamos a orar.